cine precisamente el día de su estreno. De hecho, en aquel día yo estaba trabajando de proyeccionista. No me digas. Sí, yo fui el primero en ver Tuno Negro, donde yo vivo con 2 hermanas, para comprobar que la película estaba bien. ¡Qué bueno! Sí. Además que tengo unos recuerdos muy bonitos, de aquel visionado. Es una película que está escrita, dirigida a 4 manos. ¿Cómo ves Tuno Negro a día de hoy y aquella experiencia de compartir la escritura y la dirección? A ver, la dirección mala, porque es verdad que teníamos conceptos a veces diferentes y había que negociar mucho y tal, pero bueno, la sacamos adelante. Lo de escribir fue más fácil porque había ya una historia, o sea, la idea original de la historia era mía, yo tenía como un cuento hecho. Y entonces ahí lo que hicimos fue estructurarlo, como os decía, muy como lo que habíamos visto, porque Vicente también era muy fan de este tipo de películas y habíamos visto mucho. Entonces decidimos seguir una estructura muy clásica, que tuviera todos los ítems, simplemente dando de vez en cuando algún giro, y a partir de ahí dividimos escenas y ya fuimos avanzando. Entonces, el guión fue bastante fácil. Lo peor del guión es que nos quedó un guión muy largo, era un guión de 120 páginas. Y eso se iba a una película de casi 3 horas. Y entonces hubo que cortar. Y entonces eso nos dolió mucho, porque había muchas historias, sobre todo, de los tunos, mucho humor, había secuencias de los tunos, porque toda esta idea de que fueran tunos yo lo tenía porque yo había tenido un guionista en Inocente que era íntimo amigo mío que era tuno. Y entonces los lunes venía contándonos lo que había. Él era ya, no era el tuno de universidad porque obviamente estaba trabajando, y entonces era tuno de fin de semana que se iban a desvariarse, estoy hablando de tíos de 30 y tantos años. Y entonces me contaba historias y decía, es que esto lo tengo que contar, no, juegos y bromas que se hacían entre los tunos que no llegaron a rodarse, y menos mal, porque si no hoy en día nos cancelaría todo el mundo. Eran cosas muy salvajes. Pero sin embargo en guión quedaban muy bien. La verdad es que funcionaban estupendamente porque había bromas que eran muy divertidas. Y entonces lo que peor fue ahí tener que cortar, ¿no? Entonces nos dolió porque... Pero fue en beneficio de la película. Luego te das cuenta que la película lo que necesitaba era ritmo y que no era una comedia. Entonces había que cortar muchas cosas, hubo asesinatos que hubo que cortar también y tal, pero bueno, eso formaba parte de la inexperiencia que teníamos y de que pensábamos que teníamos que hacer un guión de 120 páginas y le sobraban 30. Entonces, claro, ahí fue lo más difícil fue ajustar aquello. No solo eso, sino que luego en rodaje hubo también que cortar páginas porque no encajaban, quiero decir, no, en el plan de producción que teníamos no llegábamos. Entonces, durante el rodaje hubo que cortar también secuencias y eso fue también otro trabajo. Antes, si me permite, Paco. Sí. Antes te comentaba que yo soy charro. La curiosidad que tengo, porque ahora sí, Amenábar hizo la película que hizo en Salamanca y demás. ¿Cómo fue ese momento de llegar a Salamanca y decir a las autoridades del momento allí, oye, queremos rodar una película, queremos matar gente por vuestras calles? Conseguir rodar, porque rodasteis en el patio de escuelas y todo, si no recuerdo mal. Tengo lejana la película, pero la revisionaré ahora estos días. Pero ¿cómo fue conseguir todos esos permisos, moverlo, la sensación de la gente allí, o gente con la que trabajas, que a lo mejor fuese allí? ¿Cómo fue esa aceptación de una película de género en Salamanca? Alucinante. O sea, yo hoy pienso, bueno, hoy sería imposible rodar así, ¿no? Pero en aquel entonces fueron todo facilidades. Es más, yo venía de rodar en Madrid, yo había rodado mucho en Madrid, y yo estoy rodando en Madrid y me han tirado cubos de agua desde la ventana. Es decir, estaba rodando por la noche, los generadores eléctricos hacen ruido, tal, nosotros hablamos, tal, y claro, en la mitad de la noche hay ruido. Entonces, ya os digo, a mí en Madrid me ha pasado de todo. Entonces, yo llegar a Salamanca y te pones a rodar una noche, porque claro, era una película básicamente nocturna. Entonces, no solo te pones a rodar con 2 señores hablando, como ya he visto, sino que una tuna cantando, una toma, 2 tomas, 3 tomas. Yo digo, bueno, aquí van a bajar con las escopetas de un momento. Nadie nunca salió, nadie tal. Es más, yo recuerdo llegar al rodaje a las 12 de la noche, pues los rodajes eran de 12 a 8. De 12 de la noche a 8 de la noche. Y llegar casi como los Beatles, o sea, en el coche de producción, la gente ahí esperando, aplaudiendo cuando bajaba Jorge Sanz o sí, que era la leche. Entonces, un cariño brutal por parte de todo el mundo. Y luego ya, a nivel de autoridades, tanto las civiles como las eclesiásticas fueron todo facilidades. Las civiles, yo recuerdo de hacer un primer plano, os cuento cómo era el plano, era en un momento determinado unos pies iban avanzando por la calle, los pies y se iba la persona. Y entonces yo me acuerdo que hacemos el plano y dice Carlos Suárez, que era el operador, jo, qué pena que al fondo está la catedral que no esté iluminada. Y entonces yo recuerdo que debía haber un policía o alguien allí que dijo, ¿la quieres iluminada? Eso estoy hablando a las 3 de la mañana, no.
¿La quieres iluminada? Joder, nos vendría... Esperaros, llamaron y al señor que ilumina, o sea, que da el botón para iluminar, le llamaron, le sacaron de la cama, fue a la catedral e incendió la catedral para un plano. Yo alucinaba, claro, yo estaba terriblemente agradecido, ¿no? Entonces eso fue como eso todo. Y luego las eclesiásticas, que rodamos toda la parte de la catedral, está rodada en la catedral, con tiros, con carreras, con... Y nos dejaron. Bien, es cierto que, a ver, se trató todo espectacularmente y claro, tuvimos mucho cuidado esto de la huella de carbono que dicen ahora, pero es verdad que nos dejaron. Yo creo que hoy en día sería imposible, ¿sabes? Nosotros llegamos incluso a cerrar la catedral, por la noche por supuesto, que había que iluminarla, era un espectáculo, claro. Todo el mundo que entra a una catedral la ve iluminada y parece que siempre está así, pero tú entras por la noche, que no entra el sol por las vidrieras y es una cueva. O sea, da miedo, entonces hubo que meter muchísimos focos para cuando se rodaba por la noche y tal, pero durante el día hubo alguna secuencia que también se rodó, como la primera llegada de Silke a la catedral, y se cerró, que llegaba la gente y tal, y se encontraba cerrada, y eso lo hicieron por nosotros. Supongo que llegaron... A ver, ya no hablo de acuerdos económicos, que obviamente por rodar en cualquier sitio hay que pagar, y eso me parece justo y absolutamente razonable, pero es que hay veces que ni pagando te dejan, y esta vez fue todo facilidad. No, para nosotros fue la leche, y salíamos por ahí por las noches, y a ver, entonces no había teléfonos móviles que se hacían selfies y tal, pero los actores todos se tomaban copas por cualquier sitio, comíamos en cualquier sitio en una terraza, y la gente súper respetuosa, encantadora, vamos. Fue, yo lo que decía antes, casi un campamento de verano. Qué guay. Bueno, para finalizar me gustaría preguntar, porque claro, esto es un slasher con denominación de origen, que yo me divertí muchísimo con ella. Me gustaría preguntarte acerca del reparto, porque Eusebio Poncela, señor Sand, Maribel Verdú, Silke, o sea, fue un reparto de lujo. ¿Qué recuerdo tienes de este reparto? ¿Cómo se organiza ese casting? A ver, tuvimos muchísima suerte porque cualquiera que quisimos estuvo en la película. Es decir, no hay segundas opciones. Es decir, cualquiera que queríamos decía que sí. Y eso fue un lujo. Dices, ¿y cómo lo conseguiste? Por el guión. Porque no hablábamos con ellos. Directamente la productora les enviaba el guión y ellos decían que sí. Y hubo dos que la productora no es que no quisiera, es que decía que no iba a ser. Es decir, pensad otras opciones porque esto no va a ocurrir. Uno fue Eusebio Poncela, porque claro, Eusebio es un señor que solo hacía cosas muy serias, cosas importantes, y esto es que no le cuadraba nada. Pero yo me había enamorado de Eusebio en Martín H. Yo había visto Martín H y yo quería trabajar con este señor como fuera, ¿no? Y entonces me acuerdo que se le envía y entonces llega la directora de producción y dice, ha dicho que sí, pero que quiere hablar. Vale, entonces nos fuimos a comer a un restaurante de la Gran Vía y ahí apareció Eusebio, pues él, en vaqueros y tal, súper divertido. Y entonces yo en un momento determinado le digo, yo es que no me cuadra, Eusebio, ¿por qué tú quieres hacer esta película? O sea, todavía, o sea, yo estoy encantado y creo que eres la persona ideal para hacerlo, pero no me cuadra. ¿Por qué quieres hacer esta película? Y entonces dijo una frase que nunca se me olvidó, dijo, porque es una película muy punky. Esto es muy salvaje y esto es muy gamberro. Y yo quiero estar en esto, porque Eusebio, si le habéis visto fuera de cámara, es así. O sea, él es muy destroyer. Entonces dijo, esto es tan salvaje que yo quiero estar metido en esta historia. Y quiero además ser el serio de esta historia. Me hace mucha gracia que yo, que soy un gamberro, sea el más serio de toda la película. Y ahí estuvo. Eusebio soportó, no quiero hacer comparaciones porque todo el elenco estuvo espectacular, pero Eusebio se preocupó de una manera especial de la película. Es decir, yo me acuerdo que el primer plano que se roda de la película fue en Salamanca una noche, 12 de la noche, y de repente vamos a empezar a rodar y aparece Eusebio con una botella de champán. Eusebio no iba a rodar en Salamanca hasta una semana después. Vino a abrir una botella de champán en el primer plano, tomarse una copa de champán con nosotros y marcharse a Madrid. Vino a eso. O sea, alguien que hace eso es que dices, te quiere. Yo me acuerdo que muchas veces, que bueno, siempre pasa en la película, que tuve problemas con producción, nos peleábamos, me llamaba a casa, oye, ¿qué ha pasado? Tal, nada, tú adelante. O sea, esto no me ha vuelto a ocurrir nunca, quitarle la vida, ¿sabes? Y luego gente como Maribel Verdú, que era la otra que decían, Maribel es una protagonista, no va a dejar rodar 10 minutos de película y ya está. Pues Maribel le pasó lo mismo, se le envió el guión y según nos contó ella, luego en un viaje que hizo con su cuñado Luis, con Luis Marlo, lo fueron leyendo y se fueron partiendo de risa en... Esto dice como una novela de terror, porque no sabíamos quién era y tal. Dice, y fue uno de los viajes más divertidos de mi vida y tal, leyendo el guión. Y terminó y dijo,
quiero estar. Y lo mismo, llegaron a un acuerdo tanto uno como otro de dinero con la productora, porque eran actores muy caros para aquel entonces. Bueno, Silke también, porque Silke estaba en lo alto de la montaña en aquel entonces. Pero ellos dos, digamos que iban a hacer papeles secundarios cuando ellos eran protagonistas absolutos. Llegaron a acuerdos de dinero absolutamente normales y bien, y estuvieron en la película. O sea que yo, para eso, solo puedo decir que todo aquel... Es más, hay una anécdota que a mí me ocurrió, y es que yo conocía mucho a un representante de actores, y un día me llama, quedamos, y me dice, mira, es que el guión estaba en la oficina, y es que lo ha leído Paco Raval, y Paco Raval quiere hacer el diálogo. Y claro, yo decía, a ver, esto no me va a ocurrir nunca más. O sea, Paco Raval es historia del cine español, y tener a Paco Raval es, bueno, para mí era un mito. Y dices, pero no, es que el papel no está escrito para él. Quiero decir, el deán tenía que ser un sospechoso en la película, por eso Eusebio, porque Eusebio es un tipo que estaba fino y que era un tío malo y que todo lo que... Paco ya era un señor mayor de 70 y tantos, 80 años, ya, entonces era como descartar a un sospechoso. Y además es que este papel es Eusebio, Entonces dices, con todo el dolor de mi corazón, y sé que algún día lo lamentaré, tengo que decirte que no. Y sé que nunca más volveré a trabajar con Paco Raval, y de hecho luego murió al poco tiempo y tal. Pero fue de esas cosas que dices, tuvimos el casting que quisimos tener. Maravilloso. Y ya, de verdad, ya para terminar. Nada. ¿Puedo? Ah, vale. Me gustaría preguntarte sobre Defcon 2. Defcon 2 y el Tuno Negro, Tuno Muerto. Ah, César Strawberry, claro, Defcon 2, claro, yo estaba... no, a ver, eso se hizo porque era la canción que hablaba de tunos y había que meterla. De hecho, había planificado, que no se pudo hacer, una banda sonora muy especial para el tuno, y es que yo quería que todas las canciones, como yo tenía el amiguete este tuno y tal, mi idea era que todas las canciones que salían en la película fueran de la tuna, todas. Luego, si veis la película, no, son de grupos que había en aquel entonces, porque llegamos a un acuerdo con Sony y tal, y entonces tenían una librería y se cogieron. ¿Por qué se hizo así, con músicas grabadas? Porque mi idea era que todo fueran canciones de la tuna revisitadas. Es decir, yo quería, por ejemplo, un Clavelitos cantado por Rosendo. O sea, haber cogido a gente así y a ver que hubiera hecho sus versiones Sí, de por cosas favor. de la tuna. Sigue intentándolo. Entonces, la idea es que costaba dinero. La productora ya dijeron que se había acabado la pasta, entonces dijeron, mira, tenéis a Sony. Vamos, yo a través de un amiguete mío que trabajaba en Sony me dijo, tenéis lo que queráis y tal. Entonces, yo conocía a César Strawberry de Inocente, que habíamos hecho Inocente, un par de bromas y tal. Y era un tío muy majete y tal, se habló con Defcon y entonces se puso tal. Ha habido, entre ciertos sectores de la tuna, no gustó mucho aquello de Tuno bueno, Tuno muerto y tal, pero claro, decías, tiene que estar, aunque sean los créditos del final como está, porque es una canción mítica de estos, y todo el mundo se la sabe. O sea, en aquel entonces todo el mundo se la sabía, ¿no? Y entonces, bueno, ellos estuvieron encantados y no, la verdad es que, digamos, era una canción preexistente, pero que tenía que estar en la película. ¿Sigues manteniendo contacto con Jorge Sanz? No, con Jorge no, porque Jorge hicimos algunas cosillas y tal, luego Jorge está como un poco desvinculado del mundillo. Yo sí tenía muy buena relación porque vivíamos él y yo muy cerca y nos hemos encontrado muchas veces y tal, pero luego hubo un momento que yo también ya me mudé de barrio y perdimos un poco el contacto. Mantengo mucho contacto con Enrique Villén, que es mi compadre, con Fele Martínez también, quedamos habitualmente y tal, y luego pues con Silke también hablamos algunas veces y tal. Lo que pasa es que Silke se retiró a Ibiza hace muchos años y sigue allí, pero seguimos manteniendo el contacto. Y bueno, pues con el resto del elenco, si te ves por ahí, pues obviamente muy buena relación. O sea que en ese sentido terminamos todos con mucha amistad. Pues me ha encantado hacerte la entrevista. A nivel personal se me cierra un círculo. Sí, Sí. del se me cine, cierra. ¿no? Qué Sí, se me bueno. cierra un círculo muy personal por el cariño.